Marcos Costales es el invitado especial en la edición 51 de Compilando Podcast. Marcos es administrador de sistemas Linux con multitud de certificados en su haber. Su constante inquietud le están llevando actualmente a la conversión en DevOps. Ha sido desarrollador del muy popular cortafuegos GUFW y de otras muchas aplicaciones de software libre como Folder Color, Anoise y el navegador UNAV para Ubuntu Tax. Precisamente UNAV será uno de los puntos centrales de nuestra charla de hoy con Marcos, con el cual también departiremos del sistema Ubuntu Tax, de la comunidad UBports que lo mantiene, de los dispositivos compatibles que puedes instalar y cómo lo puedes hacer fácilmente con instalador que la propia UBports facilita. Igualmente, y como Ubuntu Insiders, que es, haremos una parada para repasar la última LTS de la distro de Canonical, la 20.04, con una atención especial a la recomendación de Marcos de por qué cambiar a Nemo en lugar de Nautilus como navegador de archivos. Te recomendamos su tutorial al respecto que encontrarás en las notas del programa. Y no solo por sus grandes contribuciones de código, Marcos Costales es uno de los referentes del país en software libre, sino por su activismo en pro de este tipo de código con organización de eventos como la celebradísima UbuCon 2018 en Sison, con charlas y conferencias, con su participación en el podcast hermano Ubuntu y otras hierbas y su disposición siempre en pro de la comunidad. Es un placer y un honor contar hoy en Compilando Podcast con Marcos Costales. Hola Marcos, ¿qué tal estás? Muy buenas, Paco, aquí estamos. Muy bien, ¿y vos? Encantadísimo de volver a contar contigo en otra edición de Compilando Podcast, en la que ya pues hemos tenido la suerte de comentar contigo muchísimas cosas desde aquella UbuCon de Sison de hace ya algunos años, en la que hablábamos por primera vez y después hemos tenido la oportunidad de repasar diferentes etapas de Ubuntu Touch, de algo que no hemos hablado mucho y vamos a hablar hoy un poquito más, es de UNAV, ese navegador libre que nace en principio para Ubuntu Tax. Para todos aquellos que no sepan qué es UNAV, explícanos tú mismo, el creador de esa herramienta. Bueno, fundador, que luego hay más desarrolladores también, bueno, ¿vale? fundador. Que luego si eso los nombramos, que también son parte muy importante del proyecto. Bueno, pues UNAV viene de U de Ubuntu y NAV de Navigator, entonces es un navegador GPS para Ubuntu Phone, que ahora ya no se dice Ubuntu Phone, sino Ubuntu Touch, ahora que lo lleva UBports. Y simplemente es un navegador GPS que nació cuando no había ninguno y que busca precisamente estar en sintonía con la plataforma de UBports y de Ubuntu Touch, que es simplemente que sea libre, que no espíe al usuario, que respete al usuario, digamos. Y es una herramienta que, lógicamente, si es libre no se puede basar en Google Maps. ¿Qué es lo que hay debajo corriendo? ¿Cuáles son esos mapas, Marcos? Bueno, pues los mapas actualmente, ahora he trabajado este verano en la versión offline, ¿vale? Entonces, bueno, hay los mapas online y offline. Los online son de CartoDB, que creo que es una empresa española, si no me equivoco. No son unos mapas muy vistosos, pero bueno, hacen su función. Y luego tenemos los mapas offline, que son de OpenStreetMaps puros y duros, y están servidos por una aplicación que es OSM Scout. Uh-huh. ¿Y esta idea de dónde surge? ¿Cómo nace? ¿Cómo nace? Pues nace, bueno, yo soy un Ubuntu Insider, entonces tuve el privilegio de que Ubuntu me cediera un móvil, un BQ de aquella, y yo te hablo, yo creo que por el 2015 ya, que hablabas que aún conocía mucho de ella, pues imagínate, desde el 2015, y de hecho es un dato que podemos hablar luego sobre la obsolescencia programada, porque este BQ con Ubuntu Touch sigue teniendo soporte. Cada mes hay una actualización, pero bueno, vamos a la pregunta que me has hecho. Entonces yo estaba muy alegre con mi Ubuntu Phone, pero un día, yendo con mi novia a un pueblo de Asturias, resultó que deberíamos haber tardado como una hora
Y yo cabezón, que yo quería usar mi Ubuntu Phone en lugar de mi Android, pues dije, venga, vamos con Ubuntu. De hecho, yo solo uso Ubuntu desde que me lo dieron, ¿eh? Y tardamos 3 horas en llegar. Entonces me dije a mí mismo, ¿qué puedo hacer yo respecto a esto? Y yo tenía un poco de experiencia con una aplicación que había hecho que fue un auténtico fracaso, pero tenía un poco de experiencia de geolocalización, de incluir mapas, de incluir marcadores, usar una base de datos con esos mapas. Entonces, digamos que, bueno, tenía un poco de conocimiento, pero bueno, a partir de ahí me puse manos a la obra a crear el GPS. Y bueno, en más o menos yo creo que recordar que en un mes y medio ya estaba algo presentable y fue pues un reto interesante porque al final te planteas decir cómo sé que estoy en ruta, cómo no lo sé, cuánto... hay unos problemas ahí detrás que la verdad es que son bastante apasionantes. Y me comentabas antes, hace un ratito, que no eras, bueno, que eras el fundador. Te decía el creador y tú me decías, bueno, el fundador, porque hay mucha más gente creando. Fuiste el pionero, el que se le ocurrió la idea y el que se metió a picar código por primera vez. Pero ¿quiénes Sí, son los miembros ahora del equipo? sí, pues bueno, los miembros ahora mismo, digamos que son Joan Cibersip y yo, ¿vale? Pero bueno, en estos años han pasado más desarrolladores, ha pasado por ejemplo a Aaron, que hizo una migración de las librerías de Ubuntu Touch, de las que había, a otras nuevas que era necesario hacer. Dan Chapman, que es el que hace Deco, que colaboró un poco en los diálogos de la aplicación. Luego hay dos personas muy importantes, que es Joen Berrot, creo que es alemán, y Nekeles Ramanathan, que creo que por el nombre es indio, pero debe vivir también por Alemania, por ahí, porque Ubuntu Touch tiene mucho tirón en Alemania, por lo visto, y esos dos son unos cracks y llevaron una app al siguiente nivel con su programación. Hicieron una interface muy limpia, muy bonita, que es la que yo mantengo. Entonces, bueno, el mérito del navegador por debajo puede ser mío, pero el resto es de mucha otra gente, como estos dos programadores que son excepcionales. Y luego también Olivier Tiroy, de Canónica, que también colaboró un poco en algunos probleminas que había en UNAF. Y ese es el equipo que hubo durante todos estos años. Ahora mismo activos, pues Joan, un saludo para Joan, que sé que seguro escucha este podcast, y yo mismo aquí. Hay algo que algunos de nuestros oyentes, o muchos de nuestros oyentes, se estarán preguntando. Bueno, ¿y cómo puedo probar UNAF? ¿Cómo puedo conocer esta herramienta alternativa a la tan conocida herramienta de Google? Pues con Ubuntu Touch solo, no se puede usar en más sitios y a mí tampoco me interesa que se use en más sitios. ¿Por qué motivo? Porque UNAF quiere ser una aplicación que fomente la migración a Ubuntu Touch. Ojo, también usa librerías Ubuntu Touch, ¿vale? Pero que bueno, realmente es Qt por debajo y un poco de HTML, pero hay unos componentes de Ubuntu Touch que esos no están, por ejemplo, en Plasma Mobile, ¿vale? ¿Qué pasa? Si tú al final hay mucha gente, por ejemplo, en las redes sociales, mucha, que me pide una app para Android. Yo no quiero tener una app para Android. ¿Por qué? Porque en Android tienes montones de navegadores GPS. Entonces, si vas a tener una app, es algo así como decir, en Windows si necesito GIMP o necesito Inkscape, puedo usarlo. Entonces no tengo esa necesidad de usar Linux. ¿Por qué? Porque ya me lo dan. Entonces yo lo que pretendo es que una app sea uno de los motivos pues, para migrar a Ubuntu Touch, que no debería de ser único. Hay aplicaciones buenísimas como para, por ejemplo, el podcast, Podbean, es buenísimo, o Deco para leer el correo electrónico. Son muy buenas. Visualmente excepcionales, todo software libre y que no es condenada como Google, que cuando usas Google Maps te preguntas, ¿has estado aquí? ¿O qué te ha parecido el restaurante en el que has estado antes? Entonces, el que quiera usar un navegador totalmente libre en un sistema operativo móvil totalmente libre tiene esa posibilidad. Yo lo que quise con UNAV no es generar un navegador para todas las plataformas que sea 100% libre. Creo que ya incluso existe alguno como OSMAN en Android y alguno más así. No sé si hay Horusmap, creo que también es libre, si no me equivoco. Pero lo que pretendo es eso, que exista una alternativa y que sea una alternativa libre y con privacidad para el usuario en Ubuntu Touch, porque cuando yo me puse con esto no había nada. Había Gear Maps de Nokia, pero era una web y no funcionaba muy allá. Entonces, eso, que por lo menos la persona que quiera migrar a Ubuntu Touch no eche en falta un navegador GPS. Sé que va a echar en falta muchas otras aplicaciones, igual, como WhatsApp, por ejemplo. Pero eso, ahora es verdad que en los últimos tiempos
han salido más plataformas. Por ejemplo, yo cuando creé una app era Ubuntu Touch y ninguna más. Luego salió Plasma Mobile basado en Ubuntu Phone. Ahora no sé si está basado o no en Ubuntu Phone. Y ahora están saliendo más plataformas como Modian, creo que se llama, basado en Debian, y Manjaro o cosas así. Pero bueno, actualmente al final son Linux puros. Esas plataformas nuevas que salen de móvil, más puros que igual Ubuntu Touch, que no permite, por ejemplo, permite ejecutar aplicaciones de escritorio, pero a través de un Libertine, una librería de emulación. No es tan puro como si fuera el mismo Ubuntu que tenemos en el escritorio, ¿vale? Y, por ejemplo, Mobian, creo que se llama Mobian, yo creo que es más Debian igual, pero bueno, al final tiene que estar siempre una base ahí de Android, simplemente por los kernels y por los drivers que usa el móvil. Bueno, y nos has dado la opción de usar UNAV, que es usando Ubuntu Tax. Algunos se preguntarán también qué es eso, aunque ya más o menos has apuntado lo que es, pero ¿qué es eso de Ubuntu Tax? ¿Dónde nace y quién está haciendo eso? ¿Canonical o quién? Bueno, pues primero vamos, Canonical hacia el 2015 sacó un móvil, un sistema operativo para móviles, y además sacó con BQ el primer móvil, que era el BQ 4.5. Luego al año sacó el Meizu MX4, el MX5 y luego creo que el BQ también E.5. Con esos móviles tú los comprabas y ya te venían con Ubuntu Phone. Ubuntu Phone era Ubuntu, ya te digo, llevaba Unity creo que 7, de aquella cuando en el escritorio había la 8 y estaba basado en Mir, con lo cual había una cierta incompatibilidad ahí, ¿vale? Canonical lo intentó, lo hizo bien, yo creo. Creó una comunidad que yo nunca vi una comunidad igual. Mira que he visto muchas en el software libre. Estoy muy metido en la comunidad de Ubuntu Desktop porque, bueno, también tengo otras aplicaciones como Goof o Folder Color o tal. Pero la comunidad que hubo en el móvil desde el principio fue increíble. Increíble en el sentido de que tú haces cualquier cosa y tenía un valor inmenso, la gente se entusiasmaba. Era una comunidad muy pequeña, pero era increíble. Por ejemplo, yo recuerdo que en la primera UbunCon que hubo en Alemania, en la primera UbunCon Europe, porque hay más UbunCones en el mundo, pero bueno, la Europe, la que hubo en Alemania, vino Nathan, que es la voz del inglés, que hay en inglés para UNAV, y todo el mundo le conocía, pero no por ser Nathan, que es un miembro distinguido de la comunidad desde siempre en Ubuntu. Es un chico que hace muchísimas cosas en Ubuntu, incluso escribe libros y todo. Y no, le conocían como la voz de UNAV. Tío, yo o sea, me vengo aquí y me conocen como la voz de UNAV, porque tiene una voz muy guapa, además, que es muy bonita, la voz de él en UNAV. Y entonces, ¿qué pasó? A Ubuntu no le fue muy bien, a Canonical, con Ubuntu Phone. Y como yo creo recordar que a los 3 años abandonó el proyecto. Para mí fue un palo porque yo había trabajado muchísimo en UNAV. En mi tiempo libre es que llegaba de trabajar y estaba igual 3 o 4 horas diarias dándole caña y prácticamente eso comía para la cama y trabajar, programar UNAV para la cama, así todo. Entonces fue muy agotador. Pero bueno, encantado de haberlo hecho, la verdad. ¿Qué pasó? Que no se vendió mucho. Ubuntu Phone tuvo la condena que tienen todos los móviles, todas las plataformas hoy en día. Incluso podemos hablar de Windows Phone, que Windows Phone no hizo nada contra Android e iOS. Entonces, ¿qué va a hacer Ubuntu Touch? Ubuntu Phone, pues hizo lo que pudo. Creó una plataforma. Fue, yo creo que el primer móvil 100% libre, porque Android no es libre, ¿vale? Android tiene un kernel de Linux para arrancar y luego ya levanta una librería de Java y luego levanta todos los servicios de Google. Entonces, bueno, puedes tirar igual a otras versiones de Android, de Linux OS, pero bueno. Pero un Android puro así como tal, un iOS puro, no son libres. Ubuntu Touch sí trajo ese aire fresco de un dispositivo libre y fue algo novedoso, pero claro, si tú al final no tienes WhatsApp, si no tienes Instagram, si no tienes incluso una aplicación de YouTube, así digamos nativa y hecha por Google, al final pues claro, tienes ahí una cadencia de necesidad, pues eso, puedes usar Telegram, siempre existió Telegram desde el principio, ¿vale? Pero es eso, al final no te puedes escribir con gente de WhatsApp, que claro, es privativo, al final es el juego, ¿no? Quiero un móvil 100% libre,
sé que voy a tener que prescindir de WhatsApp. El problema es que hay gente que no quiere prescindir de WhatsApp o no puede prescindir de WhatsApp. Y WhatsApp no va a hacer una versión para... WhatsApp pues es igual que Adobe en el escritorio, que no va a hacer versiones para Linux porque no le da la gana. Va a hacerlo para ARM, para el nuevo procesador de Apple, pero bueno, que es otra arquitectura, pero para Linux no puede hacer Adobe Premiere ni Photoshop ni nada, ¿no? Pues algo parecido. WhatsApp no va a querer hacer nunca nada así, a no ser que tengas millones de usuarios. Y claro, esa pescadilla que se mueve la cola. Si no tienes usuarios, no tienes desarrolladores, y si no tienes desarrolladores, no tienes usuarios, y al final es lo que te digo, una pescadilla que se mueve la cola. Pero ¿qué pasó? Antes de morir el proyecto de Ubuntu Phone, se creó UBPOS. UBPOS era principalmente un chico que creaba ports de Ubuntu Phone a otros móviles. Es decir, Canonical sacó BQ 4.5, Marius Rispa se llama el chico, sacaba, por ejemplo, al MX4, pero ¿qué pasa? Él quería que él era capaz de portar Ubuntu Phone a otros móviles, por ejemplo, pues a un Xiaomi Note 7, no te sé decir, cualquiera, ¿vale? Hay una lista de móviles soportados. Entonces él estaba haciendo su pequeño trabajo ahí y cuando Canonical anunció que abandonaba el proyecto, él ahí con un par salió y dijo, vamos VPOS a tirar para adelante con el móvil, con el sistema operativo de Ubuntu Phone, que en ese momento, cuando lo cogió VPOS escrito, ¿vale? Se empezó a llamar Ubuntu Touch. ¿Por qué? Porque también funciona en una tablet, por ejemplo, entonces no se quiere, incluso funciona en ordenadores, pero no se quiere entonces relacionar solo como Ubuntu Phone, se quiere relacionar como Ubuntu Touch, de que sea táctil, ¿vale? Y a partir de ahí, te hablo, yo creo que igual 2 años y medio, 3, empezó más gente a colaborar con UBPOS. Sorprendentemente, están sacando actualizaciones OTA cada mes de todos los dispositivos que tienen. Y eso es increíble. Por lo que te comentaba antes, tú tienes un BQ 4.5 en el que Android te da un soporte de 2 años. Un soporte significa actualizaciones. Y bueno, todo el mundo usa móviles más allá de 2 años. No lo tiras porque haya perdido las actualizaciones, ¿no? El problema que hay ahí es que un móvil que no tiene actualizaciones es como un PC que no tienes actualizaciones. Tienes vulnerabilidades que salen nuevas y que no se van a parchear. Y eso es un peligro. Entonces, tener un móvil sin actualizaciones es un peligro. La obsolescencia programada, por lo tanto, es una de las que combate UBPOS con Ubuntu Touch. Exacto, sí, sí. Y yo, de hecho, todavía tengo mi BQ 4.5 y va muy bien, muy rápido. Y entonces UBPOS, luego, hace un año así, creó una fundación, que es la Fundación UBPOS, para garantizar el proyecto. Y la verdad es que a mí me tiene sorprendido que sigan sacando las actualizaciones en las que se mejoran muchas cosas. No son actualizaciones solo de seguridad, sino que siguen mejorando con nuevos gestos, nuevas formas de manejar el sistema operativo. Migran, por ejemplo, migraron el render de HTML, lo migraron a Chromium para que fuera más independiente y fue, vamos, están haciendo un trabajo, ya te digo, increíble. Yo no estoy metido en esa organización o fundación. Yo hago UNAF, conozco a todos, somos todos amigos, pero bueno, yo no estoy dentro de cómo se rige ello, ¿vale? Y la verdad es que, bueno, chapó a todo el trabajo que hacen. Y quien quiera probar en un móvil Ubuntu Touch para saber de lo que estamos hablando, ¿cómo lo puede hacer, Marcos? Pues lo más fácil es entrar en vports.com, vpors.com. Lo dejaremos en las notas del programa, en cualquier caso. Vale, genial, perfecto. Entonces ahí te aparece una página web y en el menú de arriba, estoy ahora mismo viéndolo, ¿vale? Espero que no cambie a futuro. Te aparece una entrada que es Device y te pone Supported Device. Y ahí tienes una lista de todos los dispositivos en los que puedes instalar Ubuntu Touch. Que por ejemplo van desde el Voya, que es un móvil que mira mucho por la privacidad, el OnePlus One, Xiaomi Redmi 7, mira, lo decía por decir, resulta que es uno de ellos. En Nexus, los Nexus 4, 5 y un montón de... La verdad es que, a ver, estoy mirando toda la lista entera y mira, es más fácil la URL, device.ubuntu-touch.io y aparece una lista yo creo que de 25 o 30 móviles. Entonces,
Tú con tu móvil, es importante, tu móvil tiene que tener desbloqueado el bootloader, El bootloader, ¿no? ¿vale? Para poder El flashearlo, ¿no? bootloader, exacto. Tiene que estar liberado porque si no, no puedes hacer nada. El problema es que casi todos los móviles que compramos suelen estar bloqueados. Pero bueno, tener suerte o saber desbloquearlo de cierta manera. Eso digamos que es lo peor que podemos tener si queremos usar Ubuntu Touch. Y luego UBPost tiene un instalador que es súper sencillo, en el que simplemente conectas el móvil, te lo reconoce, te pregunta ¿qué quieres instalar? Te permite instalar incluso Android de nuevo, por si quieres, si te arrepientes, tener una forma fácil de volver atrás, de volver a restaurar todo. Y nada, te dice en qué canal quieres estar, estable o experimental, y ya está. Le das, te dice reinicia en bootloader, reinicias y ya tienes, bueno, en un cacho de tiempo te lo descarga y así de fácil instala Ubuntu Touch en tu móvil. Tiene que estar soportado, ¿vale? Y ya cuando lo hace la comunidad, porque hay usuarios que, por ejemplo, yo que sé, hay un usuario que tiene Nexus 7 y se pone a trabajar en el Nexus 7. Ese port está hecho según lo que los conocimientos o lo que haya trabajado ese usuario, ¿vale? Puede haber cosas que para un móvil en concreto pues no le funcione algo, que no le funcione, yo qué sé, pues la cámara, porque se está trabajando en ello, ¿vale? Entonces en esa página que hay un porcentaje de cómo está de migrado. Bueno, pues animamos a todos los oyentes de Compilando Podcast a que se atrevan con su móvil y si no, bueno, pues con el móvil que tengan anterior, si no quieren todavía porque no se atrevan o necesiten algunas de las herramientas que tienen en el móvil actual, a probar Ubuntu Touch porque se van a llevar una gratísima sorpresa y sobre todo porque es muy muy fácil, como tú decías, de instalar. Dejaremos en cualquier caso en las notas del programa un enlace hacia esa página de UBPorts en la que podemos probar ese desarrollo y una AFA de Marcos Costales, nuestro invitado de hoy en esta edición de Compilando Podcast. Pero Marcos, como bien decía, es también Ubuntu Insider y tiene más aplicaciones hechas para el desktop de Ubuntu. Y como buen conocedor de Ubuntu por dentro, pues no nos resistimos a preguntarle, aunque sea de manera resumida, lógicamente, porque podríamos estar charlando con él horas y horas, ¿qué le parece ese último lanzamiento? Vamos a hablar de la LTS, ¿no? Del de hace un mes, ¿no? Un mes y pico del 2010, porque normalmente suelen aportar algo menos. Las LTS suelen ser los grandes cambios. ¿Qué te parecen los últimos cambios y el último rumbo de Ubuntu después de esa 20.04, Marcos? Bueno, yo no uso Ubuntu, yo uso Ubuntu Budgie. Unity la usé años. De hecho, me gustó mucho cuando usaba Ubuntu Phone y a la vez Ubuntu en el escritorio, que iba a buscar, tú me dejabas un móvil con Android y yo intentaba deslizar Unity hacia de izquierda a derecha, pero por mis ordenadores, que uso ordenadores Trustware casi siempre, pues Unity nunca fue muy fluido en mis PCs, por lo que al final siempre tiraba a otros sabores oficiales de Ubuntu. Y normalmente estuve como un año y pico con Ubuntu Mate, y desde hace también un año y algo estoy con Ubuntu Budgie y me encanta. Entonces, lo que haga Canonical con Unity o no, que la migración a GNOME, la verdad es que no me afecta tanto porque al final yo estoy usando otro entorno de escritorio distinto. Pero bueno, me parece muy bien. La 20.04 me ha parecido una release muy buena. También yo creo que fue por el kernel que metieron, el kernel 5 de Linux. Yo creo que imprimió muchísima velocidad. También GNOME mejoró mucho y eso es importante. Y también creo que Canonical solucionó algún problema de rendimiento de GNOME. Y al final la versión de Ubuntu me gusta bastante. No me gusta GNOME. Personalmente no me atrae, tengo malas experiencias con GNOME 3 porque lo he probado en algunos Ubuntus medios antes de los LTS y me acuerdo cuando, por ejemplo, que no había el botón de apagar. Entonces no tenías forma de apagar tu sistema hasta que investigabas por internet y tenías que ir al menú de apagar y pulsar Alt para que apareciese apagar. Y dices tú, eso no se puede dar a nadie. No, o sea, no hay que tener esas cosas. Ahora ya no lo hay, ya lo han cambiado, pero a mí GNOME 3 no es de mi agrado. Yo creo que si fuera por GNOME, yo no usaría
GNOME 3, usaría KDE, por ejemplo. Pero bueno, lo bueno es que en GNOME se basan muchos más entornos de escritorio, Bueno, también como Mate, como Kubuntu está Xface. siendo bastante reconocido en esta 20.04 con respecto a ediciones anteriores, e incluso la propia KDE usa Ubuntu, la 20.04, como base para su distribución KDE Neon. Por lo tanto, Sí, Ubuntu está últimamente, aunque el sabor oficial, digamos, sea el de Genome, detrás KDE pues está cobrando también una importancia enorme porque Kubuntu está teniendo pues muy buena prensa y porque KDE precisamente coge a Ubuntu como base para su distribución bandera. sí, sí, pero por ejemplo, cualquiera, bueno, voy a hacer autobombo, cualquiera que busque en YouTube mejora Ubuntu 20.04 en 5 minutos y que ponga costales también para ir al vídeo mío. Por ejemplo, usar Nautilus en Ubuntu 20.04 es una pesadilla para mí. Ojo, para mí. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no tienes. Lo que ves en el escritorio es una extensión de GNOME, porque GNOME decidió que Nautilus no gestione el escritorio. Entonces, en ese vídeo vas a ver un montón de cosas que no puedes hacer, como arrastrar, como hacer atajos de teclado como delete para borrar un fichero, cosas así, o F2 para renombrarlo, cosas así. Dices tú, eso no es de recibo en un sistema operativo de última generación, encima en un sistema operativo del que presumimos que es el mejor. Entonces, bueno, afortunadamente en Linux siempre podemos ahí investigar en las tripas del sistema y mejorarlo. Pero bueno, yo si fuera Ubuntu metería Nemo. Pero bueno, al final, claro, Ubuntu está metiendo GNOME puro, lo más puro posible, y le mete un dock a algún lado para que parezca Unity y dar una identidad de marca, ¿no? Que es Unity al final. Tú ves Unity y sabes que es Ubuntu. Pero bueno, yo ya te digo, si no fuera por BootG o por Mate o por Xface, yo usaría KDE, sin dudarlo. Que de hecho fue el primer sabor con el que comencé allá por el año, no sé, 95 por ahí. Y como Ubuntu Insider nos has dicho una cosa que quitarías o que sustituirías Nemo por Nautilus. Y yo No, te voy. al revés, Nautilus por Nemo. Perdón, bueno, sí, que quitarías Nautilus y dejarías Nemo, ¿no? Exacto. Eso es, correcto. Pero te quiero, para terminar de hablar, digamos, directamente del tema Ubuntu, de la distribución de Canonical y de esta última LTS de la 20.04, me gustaría que como Ubuntu Insider y como realizador de algunas aplicaciones tan conocidas como ese cortafuegos que hiciste y que hoy es casi un estándar, pues me gustaría que nos dijeses un par de cositas más, porque antes la pregunta iba a ser 3 cosas que quitarías de Ubuntu, ya has dicho una. Que te haría Pues, todo, fuera todo, menos el logo. pues ya, ¿qué 2 cositas que quitarías más? Si te dijeran, puedes quitar 3, ¿vale? Ya una has dicho. Nautilus, bueno, no, sustituirlo por Nemo, ¿no? Que dejásemos Nemo y quitásemos Nautilus. ¿Y qué otras 2 cositas? Que no fuese Genome, claro, porque eso lo podemos hacer cogiendo cualquier otro sabor. No, la verdad que en el trabajo de Canonical está muy bien. O sea, yo no quitaría nada. Quitaría el navegador de ficheros de Nautilus. Por eso, porque no maneja el escritorio. Lo demás lo veo muy correcto porque al final las distribuciones realmente son casi todas iguales. Y lo que cambia es la paquetería. Es decir, pues una te lleva un reproductor de audio y otro te lleva otro. Otra uno de un vídeo y otra otro. Uno te lleva el GNOME Terminal y otro te lleva el Xface Terminal, algo así. Al final es un compendio y un poco de mimo en solucionar bugs. ¿Qué haría yo a Ubuntu más que quitarle cosas? Igual un poco más de congelación, porque Ubuntu al final juega ahí en el filo de ser Debian inestable. Se basa en Debian inestable. ¿Qué pasa? Que a veces tú coges Ubuntu 20.04 y tiene errores que dices tú, ¿cómo puede una LTS tener estos errores? ¿Por qué? Porque llevan 9 meses en los que actualizan toda la paquetería desde Debian inestable y a partir de ahí son las alfa y las betas. Y la gente que reporte cosas que pues lo intentan solucionar. ¿Qué pasa? Si hay un bug en Debian inestable, ese bug entra para adentro y queda en Ubuntu 20.04 hasta que por un backport se solucione. Pues igual no jugártela con las LTS de esa manera. Yo tampoco metería, por ejemplo, las versiones que no son LTS, yo las quitaría, porque para mí yo no les veo ninguna utilidad. ¿Por qué? Porque a mí me ha pasado muchas veces con los programas de estar desarrollando y tengo que probarlo en la última versión y pruebo en la última y funciona. Y cuando salga el siguiente Ubuntu deja de funcionar.
por ejemplo, con Folder Color pasó. Folder Color en una de las versiones antiguas, la 17.10 o algo así, dejó de funcionar porque Nautilus no permitía esa extensión, no funcionaba ninguna extensión con Nautilus. Y en la siguiente versión ya funcionaba. Claro, eso a mí me genera una cantidad de errores reportados que te agota, o sea, y al final no es culpa mía, es culpa de Ubuntu, que igual lo arrastra de Debian inestable o tal. Entonces, igual quitar todas estas versiones de 9 meses, que yo no sé quién va a instalar un Ubuntu para 9 meses y luego tener que volver a actualizar, porque yo de hecho estoy en las estables, en las LTS, porque yo no quiero formatear cada 9 meses, yo quiero estar pues 5 años ahí con ella, aunque luego tengo la versionitis y cada 2 años instalo la más nueva, que mejora mucho, pero bueno. Y luego también igual le daría un poco más de poder a la comunidad. ¿Y por qué te lo comento? Porque con VPOS he visto que ha mejorado mucho Ubuntu Phone. Ubuntu Phone, que se convirtió en Ubuntu Touch, ha mejorado muchísimo desde que lo lleva la comunidad al 100%. Y al final con Ubuntu estás un poco más a la intemperie de lo que decide una empresa, que tiene unos programadores y decide meterte Snap a calzador y te lo mete a calzador. Yo usaba Chromium con Ubuntu siempre, pero a mí no me gusta Snap. No me gusta Snap porque lo considero lento. Mira, esa es una de las cosas que yo quitaría, Snap. Tu pregunta. Entonces... Me vas pisando las preguntas porque iba a preguntarte sí. ahora por las nuevas paqueterías con respecto vale. a los repositorios, pero me encanta porque así es muchísimo más fluido. Sí. Entonces es eso, de que al final son lo que decide la empresa, porque a Ubuntu le interesa tener peso en el IoT, en el Internet de las Cosas, y Snap es muy bueno para el Internet de las Cosas. Pero entonces quiere crearlo como estándar, ¿cómo? Pues metiéndolo a calzador en el escritorio, que vale, como calzador. Pues es muy fácil desinstalarlo, ¿vale? Como igual que cualquier paquete. Yo lo primero que hago cuando instalo Ubuntu es desinstalar Snap y no tengo ninguna aplicación con Snap. Yo no me rasgo las vestiduras porque venga Ubuntu con Snap. O sea, somos todos mayorcitos y cuando dice la gente es que Ubuntu lleva Snap, pues desinstálalo. O sea que es bien fácil, ¿no? Pero bueno. En todo caso, quiero decir que estoy en contra de todas las paqueterías nuevas como Flatpak y AppImage o Snap. Ya que es una de las preguntas futuras, pues lo dejo ahí. No, pues ya está, ya la has respondido. Tú eres de los que le gusta, bueno, como a mí, tengo que confesarlo también, pues tirar de repositorio y ya está. Y de algún PPA, aunque no sea tan recomendable, pero bueno. Sí, no, pero bueno, yo por lo que no me gustan, primero es porque la paquetería dev de Debian primero para mí es la mejor, funciona muy bien, está muy bien todo, pero en los snaps, en los Flatpak, en los AppImage, al final te bajas una aplicación que puede ser pequeña y te ocupa 100 megas o más, ¿vale? Y eso a mí no me parece lógico porque al final vas a tener un montón ahí de espacio ocupado cuando realmente un dev igual es un mega. Luego también en Snap es cierto que la primera vez tarda un poco más en arrancar, sobre todo en mi hardware, ¿vale? Ya te digo que mi hardware no es el mejor ejemplo, pero bueno, a mí me desespera eso. Yo no quiero darle a un icono y que tarde 3 segundos en arrancar, aunque luego los siguientes arranques en la misma sesión sean rápidos, pero yo no quiero eso. Y luego yo creo que es una guerra de formatos que yo no sé quién la ha pedido, porque yo creo que todos estábamos contentos con los dev, ¿no? Pero bueno. Bueno, pues se podían haber traído de camino Pacman para acá, pero eso va a ser que no. Yo estoy muy a gusto con APT, ¿eh? Yo trabajo con APT con RPM, porque bueno, trabajo con Red Hat, con CentOS, con Debian, con Ubuntu y me gusta mucho más APT, ¿eh? Tengo más cariño. No sé si es porque con el que trabajé casi toda mi vida, pero bueno. Entonces es eso. Ojo, también es cierto que Snap, voy a hablar de Snap porque es el que mejor conozco, ¿vale? Los demás no los conozco mucho. En todo caso, yo recomendaría a la gente que le interese esto de las paqueterías nuevas y tal, que escucha Batareao, que tiene unos artículos o tiene también podcasts muy interesantes sobre las paqueterías nuevas. Pero es cierto también que Snap para los servidores me encanta. ¿Y por qué? Porque tú en un solo comando puedes instalar un Nextcloud o puedes instalar un Rocket Chat con un comando y se te actualiza solo. Y eso es una pasada, ¿vale? Porque si te puedes instalar Rocket Chat a mano, te vuelves loco, porque es una pila de comandos, tienes que hacer la base de datos, no sé qué tal, y al final te vuelves loco. Y con Snap haces un comando y ya tienes tu servidor de chat, que es como Slack, funcionando. Ahí sí que compensa. ¿Por qué? Porque estos metapaquetes, no sé cómo llamarlos, al final te llevan todas las librerías que necesitan. Ya, entonces tú no tienes que preconfigurar nada. Eso sí, como necesites cambiarle algo, hacer algo extraño, como decir, yo no quiero que se use este puerto, que se use aquello, que lo deje en otro fichero, en otro directorio, entonces ahí igual no puedes o te vuelves loco.
Bueno, Marcos, pues poquito a poco vamos llegando al final de esta edición de Compilando Podcast, pero aún nos quedan unos No, minutos. no. Sigamos compilando. No dicen que se tarda mucho en compilar. También es verdad, ¿no? Pues vamos a hablar ahora un poquito de futuro. Marcos Costales seguro que está trabajando en nuevas aplicaciones, pero también nos tiene acostumbrado no solamente a trabajar pues con el código, trayéndonos buen código, sino que, bueno, ahí tenemos el ejemplo de la Ubucon de Gijón, o de Gijón, como quieran decirle, si lo quieren castellanizar, que fue una experiencia enorme para todos, que Compilando estuvo allí, además en directo, y lo pasamos en grande aquellos días. Pues creo que aparte de nuevas cositas con las que sorprendernos de código o de seguir trabajando en UNAF, que fue el principio de este podcast, pues también tienes cositas pensadas, por lo menos como proyecto, que luego, bueno, saldrán o no saldrán, pero ahí hay proyectos en mente, ¿verdad? No, yo ya quedé tan agotado de la Ubucon que ya no. No me lo creo, no me No, lo sí. creo. Que quedases agotado, que Tengo un quedases par. agotado seguro que sí, porque fue un trabajazo, pero que seguro que estás animado para más. Sí, la verdad es que al día siguiente de la Ubucon dormí como un angelito. Pero bueno, la verdad es que moló la Ubucon, fue muy gratificante, sobre todo el juntar a todo el mundo. El hacer networking, es lo que nos falta ahora tanto con esto de la pandemia, que al final se hacen eventos online. Pero el evento de la Ubucon, a mí personalmente no me atraen las charlas, no me atraen, lo que me atrae es conocer gente, ver a los amigos, los post-eventos de ir a una cervecería. Eso es la magia, ¿no?, de estos eventos. A tu pregunta, pues tengo un par de proyectos ahí en mente, que bueno, los tengo un poco antes de la pandemia, pero ahora ya están totalmente ahí en espera hasta que pase todo esto, porque sean presenciales. Y bueno, una serie igual, un Ubuntu Experience, o algo así, que fuera juntarnos varios miembros ubunteros y, por ejemplo, en una casa rural y pasar un fin de semana, un puente juntos. Es decir, coger lo mejor de los eventos, que es estar con gente, pues eso, pasar un tiempo juntos, ¿no? Como una camp, no sé si se llama en inglés camp, ¿no? Como campamento. Sí, algo así, ¿no? Hacer algo así. Pues eso, pasar no sé, yo lo haría en Asturias, obviamente, y decir, pues mira, nos quedamos en una casa grande, la alquilamos y vamos hasta el pueblo, hasta el bar del pueblo, a jugar a la brisca con los paisanos, vamos luego a caminar un poco de montaña, a ver películas juntos, o sea, hacer un poco de comunidad, ¿no? Pues ¿Vale? Porque al final apunten es los comunidad. oyentes de Compilando el Ubuntu Experience, y en cuanto pase la pandemia y oigan Ubuntu Experience por tierras asturianas, ya saben quién está detrás. Sí, sí, lo que pasa es que ahí va a estar, vamos, los sitios van a estar súper acotados, porque no sé yo cuántos cabrán en una casa rural, pero igual 10 personas, máximo 8, así que no sé, pero bueno. Y en cuanto a desarrollos, ¿algún desarrollo en mente próximamente o dedicado a seguir mejorando y a seguir poniendo a punto con nuevas versiones UNAF? Sí, ahora mismo lo que me pasa es que cuando tengo que estar ocioso, es decir, ahora ya tengo demasiados programas como para estar ocioso, en el sentido de que a veces los mejoro o me reportan bugs que los soluciono. Y cuando ya no tengo nada que hacer, que están todos al día y tal, es cuando digo, ¿qué podría hacer? Y es cuando se te ocurre algo, pero mientras tanto no, entonces no tengo en mente nada. También es cierto que eso es importante, todo el software que yo hice, lo hice para mí, ¿vale? Con esto que quiero decir, que yo lo hice ante una necesidad mía. Eso es muy bueno. ¿Por qué? Porque así no me agoto, no me canso, porque de hecho yo mejoré un AF, era un AF 2 hasta el verano y me fui de vacaciones en bici y vi que no, que esto había que mejorarlo y llevé un Android también y llevé entre Google Maps y OSM And, dije, un AF es peor. Entonces dije, voy a mejorar un AF e hice la versión 3 de un AF en el verano. Y volví otra vez de viaje y ahí dije, ahora sí. Entonces es eso. Yo voy a mi ritmo, voy ante mis necesidades reales. Entonces a mí que había gente, oye, quiero un app offline. Ya, pero no sé hacerlo y me va a llevar muchísimo tiempo, entonces no era una de mis prioridades. Entonces es eso. Como yo creo en el software libre, todo lo que yo creo lo creo en software libre y de paso se beneficia a la comunidad, a los usuarios. Pero es eso, principalmente yo creo que es importante cuando haces un proyecto no hacerlo para otros, porque al final te vas a quemar o te vas a cansar.
Es que hacerlo para ti, para tus necesidades. Pues Marcos, gracias a tus necesidades tenemos un buen montón de software disponible en la comunidad de software libre, esa que tú también tanto cuidas, mimas y de la que te encargas pues también a través del podcast hermano Ubuntu y otras hierbas de reportar novedades y un buen montón de noticias alrededor no solamente del mundo Ubuntu, sino de todo el mundo del software libre. Ha sido un placer, como siempre, Marcos, el tenerte en Compilando Podcast, hablando hoy principalmente de UNAF, pero también de novedades de esta nueva Ubuntu 20.04 y en general de tu trabajo desarrollando para la comunidad del software libre. Marcos Costales, un placer como siempre y esperemos vernos pues en una Ubuntu Experience o en cualquier otro evento prontito cuando se pase este maldito bicho ya y podamos de nuevo darnos un abrazo, aparte de compartir micrófono y de compartir experiencias como siempre a través de los canales a distancia, que volvamos a tener aquella gran experiencia de la UbuCon de Sison que fue absolutamente genial. Muchísimas gracias por haber... La verdad es que esto de la pandemia fue increíble, porque yo todavía lo hablo y, por ejemplo, lo comento con Diogo, de decir, joder, Diogo, cómo echo de menos vernos y tal. Sí. Diogo Constantino, que Diogo es portugués, es un crack. Y eso, y yo sinceramente tengo mono de UbuCon, porque de hecho yo no falta ninguna en Europa. Y bueno, ojo, también es importante. Bueno, tú lo viste, Paco, en las UbuCons de Ubuntu hay un peso muy grande de UBPOS, de Ubuntu Touch. Sí, efectivamente. Van muchísimos usuarios de Ubuntu Touch y allí, además, eso puedes conocer a un montón de desarrolladores también de Ubuntu Touch, puedes comprar merchandising, puedes llevar ver tu móvil si está soportado y te lo instalan para que lo pruebes, en fin, puedes ver... Sí. Y yo te digo, son unos chicos increíbles. O sea, la verdad es que en las comunidades de software libre hay gente formidable. O sea, por ejemplo, yo a ti te conocí, vamos, fue una experiencia muy buena conocerte en persona. Este verano estuve, por ejemplo, en Valencia con el Atareado y cosas así. O sea, al final es eso. Es hardware, es software, pero hay personas detrás y mola conocerlas. Es algo único, es lo que nos diferencia igual de Windows o Apple, ¿no? Efectivamente, pues con eso nos quedamos para cerrar. Me parece estupendo y espléndido, una preciosa manera de cerrar, lo que diferencia también el software libre de otras plataformas, que no solamente pues es la manera de liberar o de licenciar un código determinado, sino la comunidad, y la comunidad son personas como Marcos Costales. Muchísimas gracias, Marcos, un fortísimo abrazo, gracias por tu tiempo y a buen seguro que volveremos a encontrarnos en Compilando. Muchísimas gracias a ti, un placer estar aquí, un honor. Y ya sabes, si nos vemos en persona y hablamos de decir, ¿te acuerdas de aquella pandemia que hubo hace años? Aquella distopía, sí. Que yo creo que nadie lo cree todavía. Pero bueno, un abrazo, Paco, muy grande, y un abrazo a todos los oyentes. Ha sido un auténtico placer. Un abrazo. Y así hemos llegado al final. Todo el podcast y sus contenidos se licencian Creative Commons, al igual que la música que en él oyes y que procede de los sitios musopen.org e incompetech.com, con la producción de Kevin MacLeod. Si quieres hacernos llegar cualquier comentario o sugerencia, envíanos por favor un correo a redaccion@compilando.audio, e igualmente serán muy bienvenidas a todas tus aportaciones a través de los sitios destinados a comentarios en cada una de las plataformas que distribuyen Compilando Podcast, que son iVoox, Spotify, Google Podcast, iTunes o Apple Podcast, Spreaker, audios de YouTube o como principal canal la propia web, compilando.audio. Hasta nuestro próximo encuentro en la red. Recibid un cordial saludo de quien os habla, Paco Estrada, y recordad, usar mucho y buen software libre, ¡que lo hay! ¡Hasta luego!